Vamos a ir a la palabra del Señor. Levanta tus manos y di conmigo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca... ¡Amén! Me regalaron un cuadro como hecho en madera, ¿no? Dice así: en esta casa amamos a Dios, cometemos errores, decimos lo siento, disfrutamos la vida, abrazamos, perdonamos, soñamos, no nos rendimos, somos los Luna. ¡Ah, sanigua! Bonito regalo. Pero ¿qué tal si lo dices tú conmigo? A ver, pero al final somos los y repetís tu apellido de la familia. ¿Qué les parece eso? Que confesar algo bueno, ¿no? A ver, todos juntos. En esta casa amamos a Dios, cometemos errores, decimos lo siento, disfrutamos la vida, abrazamos, perdonamos, soñamos, no nos rendimos, somos los... ¡Eso! Ahora yo quiero volverla a repetir. Solo que al final vamos a decir, somos casa de Dios. ¿Les parece? ¿Suena bien? A ver, todos juntos. En esta casa amamos a Dios, cometemos errores, decimos lo siento, disfrutamos la vida, abrazamos, perdonamos, soñamos, no nos rendimos, somos casa de Dios. Amén. Y hablando de casas, hoy quiero hablar el tema Jesús está en casa. Hoy iniciamos la serie Jesús. Y que sepamos que durante todo este tiempo, que si nos ubicamos en el tiempo que estamos exactamente hoy, ya viene la Semana Santa, ¿verdad? Y debemos recordar a Jesús. ¿Quién es y quién será y quién ha sido para nosotros? Bien, voy a tocar 3 casas en las que Jesús entró y qué ocurrió en cada casa. La primera es la casa de Marta y María, lo que he llamado yo la casa de los preocupados. Jesús entra en casa de Marta y María, verso 38, Lucas 10. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió ¿qué? En casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Me recuerdo ese día que les conté que recibimos a un predicador invitado de México. Y yo estaba, creo que soltero aún. Y me tocó a mí ser como el edecán de él, o llevarlo, traerlo, su chofer. Predicó un mensaje buenísimo. De allí le dije yo, ¿qué quiere hacer? Yo estoy para atenderlo. Me dijo, quiero ir a comer comida china, me dijo. Después de eso quiero ir a comprar unos repuestos o refacciones para un carro. Y después de eso quiero ir a una librería cristiana. Pues le dimos el tour, ¿verdad? Fuimos a comer comidita china. De ahí fuimos a comprar las refacciones para su carro o el carro que él quería. Y por último fuimos a la librería. Y allí en la librería les conté a ustedes que él empezó a comprar muchos libros, ¿verdad? Y entonces él me dijo, mira Cash, me dijo, los ladrones minan y hurtan, pero jamás podrán robar tu conocimiento. Invierte en conocimiento. Entonces dije yo, ¿verdad? ¿Al qué? Al necio se lo dijeron. Libro que compró, el libro que yo compraba. Yo no sé si era el libro que yo necesitaba, pero yo dije, si él compré, ese debe ser bueno. ¿Verdad? Yo no me hago bolas. Los expertos son expertos.
Y para mí lo que dicen, pues lo compro, ¿no? Entonces él compraba esto, yo lo compraba. Y yo ahí tengo todos los que compré. Entre ellos un diccionario bíblico ilustrado que les enseñé la vez pasada. Pero ¿por qué viene a esto? Acá, a eso, porque Jesús le dijo: Marta, tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. La riqueza más profunda que podemos llegar a tener como seres humanos, nadie nos la puede quitar. Atesoramos su palabra, la palabra de Dios. Esa no nos la pueden quitar, la llevamos adentro. Si somos una buena tierra, que no se la robe nadie. María estaba haciendo eso, poniéndole atención a Jesús. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús no entró en todas las casas. Él llegó a esta aldea y Marta recibió a Jesús en la casa y se puso a prepararle una comida. Y entonces María se sienta a escuchar la palabra. Ojo, si Jesús entrara a tu casa y se pone a hablar, hay que dejar de hacer todo. ¿Me estoy explicando acá? Y es lo mismo cuando Jesús te va a hablar, deja de hacer todo. Pone atención. Es un corto tiempo, pero Dios te podría resolver muchos problemas en ese corto tiempo. Entonces viene Marta y ve que María está ahí sentada escuchando. Y entonces ella hace algo que creo yo que fue inapropiado totalmente, ¿verdad? La familia de Lázaro, que es el hermano de Marta y María, eran los amigos de Jesús. Y viene Marta y lo que hace es juzgar a Jesús y juzgar a María. Le dice: hey Jesús, ¿no te da pena que yo aquí sirviendo sola? Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero juzga a la hermana. ¿Qué estás ahí oyendo nada más palabra como que eso valiera la pena? Y después juzga a Jesús. ¿Y tú qué la dejas ahí? ¿Por qué no le decís? Entonces ella, en su afán y en sus preocupaciones, que Jesús mismo le dijo: yo veo Marta, mira Marta, le dijo, mira Martita linda, querida, te quiero decir algo. En tu semblante puedo ver que estás afanada y turbada o perturbada. O sea, estás ida. No estás aquí, no estás presente, estás ausente. Tu cuerpo está aquí tratando de hacer una comida, pero tu mente está divagando por todos lados. ¿Qué te pasa? Porque dice: estás preocupada y turbada en muchos quehaceres. Pero es que no tenía mucho que hacer. Realmente estaba haciendo una cosa, comida, pero tenía mucho pensamiento fuera de la cocina o del comedor o donde ella estaba. Estaba atrapada en el espacio y en el tiempo, en un lugar, en el lugar de sus preocupaciones. Jesús entra a la casa de los preocupados, para mostrar qué es lo que hay que hacer cuando uno está preocupado. Sentarse y escuchar a Dios. Parar un momento de hacer cosas. Parar un momento de hacerlas mal, porque cuando no estás presente haciendo lo que te toca no te sale bien. No puedes tener la mente en otro lugar. Los mismos jugadores profesionales, si no están rindiendo, los entrenadores les preguntan y directores: ¿hay algo que te preocupa? Porque veo que no estás concentrado. Las preocupaciones tienen un momento para ser tratadas, para conversar con ellas, para decirles: platiquemos, conversemos. ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué está pasando? ¿Es la renta? Bueno, sí, la renta ya va a llegar. No puedo hacer nada ahorita. No puedo salir, no puedo robar, no puedo hacer nada. Tranquilo, vamos a orar, vamos a ver qué dice Dios. Y Dios lo que te va a decir: busca mi reino primeramente y mi justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. María estaba haciendo lo que Marta tenía que hacer. Era al revés. Al revés. Quizá María tenía que decirle a Marta: Marta, para un momento, hombre. Si Jesús está hablándonos, quiere nuestra atención, te aseguro que no quiere comer todavía. Vení, sentate. Te veo preocupada. Tal vez Jesús te va a dar una palabra y te va a calmar. Cuando el afán llega a ser tan severo, solemos arruinar los momentos bonitos
de la vida de alguien. Marta, como decimos aquí en Guatemala, se paseó en todo. Lo primero que hizo fue juzgar a su hermana. Acto seguido quiso involucrar a Jesús en el juicio que emitió. ¿Por qué no le decís tú a mi hermana? Y en tercer lugar, Marta se perdió la oportunidad única, porque Jesús no comía en todas las casas, ni siquiera en de sus amigos todos los días. Si Jesús llegaba a comer ahí, había que parar todo. Jesús, ¿qué querés? ¿Qué se te ofrece? A ver, mira, necesito que me pongas atención. Te traigo una palabra, por favor, háblala. Así las tripas estén haciendo ruido. ¿Me estoy explicando? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda casa que veo, o que les voy a hablar hoy, que él visitó, es la casa de los religiosos, o la casa de Simón. En Lucas 7:36 leo: uno de los fariseos rogó. A ver, todos digan fuerte: rogar. No, a ver, rogar. Eso no es pedir, ¿verdad? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Mira esto. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Que se mire claro, pues. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, fariseo era una rama de los religiosos, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir leyendo. En la ciudad había una mujer que era pecadora. Es pesado ese calificativo, la verdad, porque todos lo somos. Al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa de Simón el fariseo, fue a la casa del fariseo e hizo esto: le lavó los pies con lágrimas, los enjugó con sus cabellos, quebró un alabastro de perfume de mucho precio y lo ungió. Quiere decir que la mujer pensó: si este es religioso, no tengo ningún problema en entrar a esa casa a buscar a Jesús. De lo contrario hubiera dicho: uy, está en la casa de Simón, ahí ni entro. ¿Por qué ella sintió la confianza de entrar? Porque ella, en su concepto o en su percepción, pensaba que Simón, sí, iba a ser un buen hombre con ella también. Pero se llevó una gran sorpresa. En el verso 39, cuando vio esto, Simón, el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo, para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte, ¿verdad? Y el otro le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has ¿qué? A ver, rectamente has ¿qué dice ahí? Juzgado. Ahora sí, ya que tenías ganas de juzgar, Simón, mira cómo fue Jesús. Le alabó el buen juicio. Y le dijo: Simón, por primera vez has juzgado correctamente. Pero yo sé que en tu mente y tu corazón estabas juzgando mal. En otras palabras, Simón, te voy a enseñar a juzgar si eso es lo que quieres hacer. Yujo, ¿todavía estás acá? Y le dice: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Ahora viene de regreso, ¿verdad? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta me ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ojo, ¿ves a esta mujer?, le dijo. ¿La ves? Ahora te enseño lo que estabas juzgando mal. Rectamente has juzgado lo que dijiste, pero ahora te enseño cómo estabas juzgando mal. Entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Agua. Era un recipiente con agua, era lo que les daban para que se lavaran los pies. No lavaste mis pies, mas esta con sus lágrimas los lavó. No me diste un beso en la mejilla, porque ellos se saludaban con beso en la mejilla. No me diste un beso en la mejilla, y esta mujer no ha dejado de besarme los pies. Yo no te pedí que me beses los pies, a ti, Simón, pero esta mujer no deja de besármelos. Me limpió los pies con su cabello y sus lágrimas. ¿Cuánto habrá llorado para limpiar los pies de Jesús? No fueron 3 lágrimas, no fueron 10. Se deshidrató la mujer llorando. Tú me dijo, no me ungiste con aceite, soy el Señor. Sin embargo, ella fue a tomar el perfume más caro que tenía y me ha ungido. Pero ¿sabes qué, Simón? Las cosas son así. Ella sabe que ha pecado mucho y por eso me ama mucho. Y al que ama mucho, mucho se le perdona. ¿Saben una cosa? A mí siempre me ha preguntado la gente con qué personaje de la Biblia quisiera ser yo. Y yo quisiera ser esa mujer. Y ahora les explico por qué. Primero, porque todos hemos pecado, ¿o no? Y segundo, porque no encuentro a nadie que le haya limpiado los pies, a nadie que se los haya besado, y a nadie que haya ido a sacar lo más caro que tenía en su casa para bendecirlo. Solo esa mujer. Cuando yo escuché los primeros testimonios de personas que recibían a Jesús en su corazón, que habían sido adictos a las drogas, que habían cometido cada cosa, que habían parado en la prisión, eran un desastre sus vidas, pero lo amaban a Jesús, dejaron todo, se dedicaron a predicar la palabra. Yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué no me permitiste hacer todo lo que ellos hicieran para poder yo amarte como ellos te aman? Yo era un pecador bien educado. No sé si me estoy explicando. Pero el Señor me mostró, yo lloraba orando por esto, hasta que el Espíritu Santo me dijo, hijo, ¿a dónde iban ellos sin mí? Le dije, al infierno. ¿Y a dónde ibas tú? Al mismo infierno. Le dije, ¿y qué di yo por ellos? Me dijo, tu sangre. ¿Y qué di por ti? La misma sangre. Entonces amame igual, porque di lo mismo por ti. Pero ¿qué hizo este hombre? No juzgó solo a la mujer, juzgó a Jesús. Se creía con mayor discernimiento que Jesús. Dijo, si este fuera profeta, ya veo que no muy es profeta, porque si él fuera profeta, él sabría quién, nombre y apellido, y qué clase de mujer es la que lo está besando. Él sí sabía quién era. El que no sabía quién era Simón. Simón lo que no sabía es que esa era una mujer que con todos sus pecados fue a demostrar que amaba a Jesús. No dejes que tus faltas te condenen por encima del amor que le tienes a Jesús a pesar de tus faltas. ¿Quién de nosotros no las comete? Pero Jesús entró a la casa de los afanados y preocupados y se encontró con una Marta juzgando a su hermana. Entró a la casa de un religioso y se encontró un hombre juzgándolo a él como profeta y a la mujer.
Nos pasa así. Primero te consideraron de entre los invitados. Simón le rogó a Jesús que pasara a la casa. Marta le dijo que pasara a la casa. Aceptó la invitación Jesús. Y mire cómo salió. Juzgado como profeta, juzgando a la otra mujer que confiaba en el mismo Simón, que podía llegar a su casa para conocer a Jesús, para llorar un rato a sus pies. Arrepentida de su vida. Esta casa no está para juzgar a nadie. Esta casa va a mantener sus puertas abiertas para el que quiera entrar. Que se encuentren con Jesús. Que puedan encontrarle una solución a sus vidas. Tercera casa donde Jesús entró, a la de Zaqueo, publicano, cobrador de impuestos. Para ubicarlos antes de leerlo, Zaqueo, siendo judío, cobraba impuestos de los judíos para los romanos. Los judíos tenían que pagar dos impuestos: el impuesto del pueblo de Israel y además el impuesto que le imponía el imperio romano. Tenían doble impuesto. Y se veía muy mal, como Leví, que también cobraba impuestos, se veía muy mal que estas personas cobraran impuestos del mismo pueblo. Eran como para ellos como traidores, no sé si me explico. Y entonces leo acá en Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ojo acá, ahí está la primera mala interpretación. Jefe de publicanos es verdad. Rico también es verdad. Pero es rico porque de plano se clava los impuestos del pueblo. Esa era mentira. Yuhu. Entonces, pongan atención, porque Zaqueo no era el malo que la gente dice que era. Dice que era publicano y rico. 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, para él eso fue muy sanador, porque nadie lo miraba para arriba. Era un chaparrito que todo el mundo lo miraba para abajo. Y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A diferencia de las dos casas primeras que hablé, en esas lo invitaron a Jesús. En esta se autoinvitó Jesús. En esta Jesús quería entrar a esa casa. Y entonces llega. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo lo recibió? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, todos, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ojo, en casa de Marta lo quieren involucrar en un problema familiar que no le correspondía. En la casa de un fariseo no quiere decir hipócrita, fariseo es un segmento de los religiosos, ¿sí? Allí lo juzgaron como profeta y juzgaron. O sea, juzgaron al santo y juzgaron a la pecadora. Ese Simón sí juzgaba a todo el mundo. Y en casa de un pecador publicano lo atendieron como se debía. Si tú supieras que hay gente que tú mismo has señalado como pecador, que en ocasiones ha atendido a Jesús mejor de lo que nosotros lo atendemos. ¿Por qué no tienen todo ese montón de relajos religiosos adentro de la cabeza? Ni tienen la cercanía y la amistad como para ser unos abusivos como fue Marta. Pero Zaqueo, nadie le ponía atención. Chaparrito que se tiene que subir un árbol para ver a Jesús pasar, por lo menos lo quiero ver pasar.
aunque sea de lejos. Allí lo recibieron con gozo, con un banquete, con generosidad. Y Jesús le dijo: hoy llegó la salvación a tu casa, Zaqueo. ¿Qué casa será la tuya para Jesús? ¿Qué casa será la nuestra? ¿Una casa como la de Marta y María? Ojalá fuéramos María. ¿Una casa como la de Simón, Dios nos libre? ¿O una casa como la de Zaqueo? ¿Qué será esta casa? Esta casa no es lo que soy yo, esta casa es lo que somos todos nosotros. ¿Seremos como la casa de Zaqueo para nuestro Señor? ¿O la de Marta? ¿O la de Simón? Jesús, que es el maestro por excelencia, enseña de estas tres casas de otra forma en Mateo 6:31. Les voy a leer y ustedes van a saber de qué casa estoy hablando. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Marta, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. La casa de los afanados. Ahí seguido en el verso 1 del capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a esta mujer: déjame sacarte la paja de tu ojo, y he aquí, Simón, tienes una viga en el tuyo? No seas hipócrita, Simón, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de esta señora. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La casa de Simón, la casa de juicio. Y por último, la casa de Zaqueo, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, bien hecho, Zaqueo, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús no solo enseñó esto, lo demostró en las tres casas. Yo le digo: Señor, no permitas que sea yo la casa de Simón, por favor. Y por mucho trabajo y preocupación que tenga, que siempre me pueda sentar a tus pies a aprenderte algo. Que seamos mejor como la casa de Zaqueo. Yuhu. Cuando tú dices que quieres ser amigo de Jesús, ¿a qué te refieres? Porque Marta era amiga de él. ¿Ah? Las mismas amistades tienen límites para conservar la amistad. A veces la gente se vuelve tan cercana tuya que creen que tienen el derecho de juzgarte en todo lo que haces. Ese derecho no lo tenía Marta para hacer así, ni mucho menos Simón. Y el que pudo haberlo hecho, trató bien a Jesús. Dios nos ayude. Amén. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, por favor. Te voy a hacer una pregunta. Si tú mueres hoy, ¿a dónde tú vas? Si tú dices: la verdad no sé, Cash, no sé si voy al cielo, si voy al infierno, no sé. O bien sé que
tengo que ser sincero que plano al cielo no muy califico. Necesitas a Jesús hoy y Jesús está en casa para ti. Si tú te apartaste de sus caminos, porque hace mucho tiempo naciste de nuevo, te enfriaste, abandonaste sus caminos, su servicio, necesitas urgentemente reconciliarte con Él. Así que te voy a guiar en una oración a ti y le voy a pedir a todos que todos la hagamos. Tú me puedes decir, Pastor Cash, yo ya la hice. Sí, yo también, y la hago siempre para apoyar a aquellos que aún no. Así que quiero que todo el mundo los apoye hoy. Todos en voz alta, todos, sin que nadie lo deje de hacer. Todos digamos así: Señor Jesús, que se oiga, Señor Jesús, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por morir por mí. Yo te abro hoy mi corazón. Entra en mí ahora. Perdona y borra mis pecados. Quita mi culpa. Gracias por hacerme nacer de nuevo. Di fuerte esto: hoy soy una nueva persona. Hoy vuelvo a Dios. Hoy vuelvo a Jesús. Gracias, Señor. Así como estamos todos orando, y les voy a pedir que repitan conmigo esta oración. Digan así: Dios mío, gracias por enviar a Jesús. ¿Qué tal si levantas tus manos a Él y dices conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca... Amén. Cuando el Señor habló a mi vida, habló diciéndome que, me recuerdo que fue un lunes, me dijo el Señor: si tú hubieras vivido conmigo 3 años como los apóstoles, y luego de eso yo muero, resucito y te digo, ve y haz discípulos, porque eso dice la Biblia, ve y haz discípulos, ¿cómo los harías?, me preguntó. Yo le dije: bueno, de la única manera en que pude presenciar cómo se hacen, como tú. Y el Señor fue claro, me dijo: entonces, ¿por qué los haces como Moisés? Y me dice: tú puedes aprender de todos mis profetas en la Biblia, pero discípulos solo mío. Somos discípulos de Jesús. Pero hoy en día hay discípulos de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías. No, ellos son profetas que Dios mandó, pero discípulos somos ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Levanta las manos, di conmigo: yo soy un discípulo de Jesús. Lo otro que me agrada muchísimo de la academia y de la formación de líderes es que hoy son líderes personas que en su pasado nadie confiaba en ellos. Ahora yo quiero que tú te imagines que nadie confiaba en ti y ahora el que en ti confía es Dios. Eso no tiene precio. Y lo digo desde mis zapatos, que digo yo: Señor, yo era un hombre que hacía chistes de ti, se burlaba de ti, me burlaba de la cruz de Jesús, los contaba. ¿Cómo puedo ser digno de abrir ahora la Biblia para leerla a los demás? Eso es solo la misericordia de Dios. ¿Por qué sigo aquí después de años? ¿Por qué sigo aquí después de décadas? ¿Por qué sigo sirviendo a pesar de todas las cosas, persecuciones y demás? Porque mi agradecimiento a aquel que puso su vida por mí es más fuerte en mi corazón que cualquier otra cosa que alguien nos pueda hacer. Tu servicio a Dios no debe deteriorarse jamás. Nuestro compromiso con Jesús de servirlo es hasta que la muerte nos termine de unir. Porque la muerte no nos separa de Él, nos termina de unir a Él en su eterna presencia. Amén. Y el tema entonces que hoy quiero darles es renovando nuestro servicio. Todo debe ser renovado en la vida. A veces, mira, andas viendo a qué hora renovas tu celular porque no quieres estar atrasado, ¿verdad? Te da hasta vergüenza sacar el de hace 5 años. Ya todo lento el pobre. Toma fotos en blanco y negro. O sea, mal pues, ¿verdad? Y querés otro de mayor capacidad porque ya no te caben las fotos que ni volvés a ver.
Yo no sé por qué es ese gran, ay, foto, para todo, foto. Después ni las encontrás. Queremos renovar el auto, queremos renovar la refrigeradora, queremos renovar la estufa, porque aun cuando todavía sirve, ya hay algo nuevo, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Y algunas cosas las renovas por pura apariencia, porque el carro te lleva al mismísimo lugar. Ah, pero es que no es eléctrico, pastor. Bueno, ya. Entonces nuestro servicio debe ser continuamente renovado, refrescado. Para poder nosotros mantener una constante en el servicio a Dios, debemos entender qué es lo que nos saca del servicio a Dios. La Escritura dice en Marcos capítulo 12, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Pero con qué? Con todo. Levanta las manos y di conmigo, vamos con todo. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ahora quiero que mires el otro. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pongan atención. A veces nos perdemos tratando de guardar otros mandamientos en lugar de primero asegurarnos que estamos guardando los dos más grandes que mandamientos. El primer mandamiento es: voy a amar a Dios con todas mis fuerzas, toda mi mente, todo mi corazón y todas mis fuerzas. Ahora voy a decir algo aquí. Cuando nosotros nos distraemos, es lo mismo que a veces, ¿verdad? Yo me recuerdo que en una ocasión estábamos hablando con Sonia de mover la sala, ¿no? De mover la sala. Y pasaron un par de días, semanas, no me acuerdo. Y de pronto llego y el comedor es otro. Y Sonia, pero mi amor, ¿por qué no le pones coco al comedor? Que lo puse más chilero. Dije, está bien, pero primero la sala. Y no es que haya hecho ella algo malo. Simplemente es que a veces nosotros buscamos cómo agradar a Dios afuera del círculo de lo que Él nos enseñó de cómo agradarlo. Él nos dice, pónganse a servirme. Y entonces te pones a hacer otras cosas menos esa. Y el Señor te dice, buena onda. Pero yo lo que te pedí es que me sirvieras. Yo pensé que esto te iba a gustar. ¡Yujú! Entonces mira, lo que quiero tratar de enseñar acá es lo siguiente. Yo soy una persona que a mí me gusta, me gusta ser pragmáticamente espiritual o espiritualmente pragmático. Les voy a explicar por qué. A mí el mundo subjetivo me saca de onda, me marca error. La subjetividad, creo que no está claro, que no se sabe qué es. Entonces cuando Dios dice, ámame con todo tu corazón, y a veces me cuesta entenderlo, o con toda tu alma donde están las emociones, y digo yo, pero es tan amplio que yo, este ser humano común y corriente, me puedo perder en algo que es tan amplio. Sí, cuando nosotros decimos tenemos que ser amplios de mente, está perfecto, pero no mucho, no sea que te perdas de tan amplio que eres. ¿No se me estoy explicando? No puedo ser tan amplio que me guste todo. No sé si me estoy explicando, me estoy haciendo un queso por explicaros la verdad. Entonces, cuando dice, ámame con todas tus fuerzas, ahí lo entiendo un poco más. Porque yo sé cuando estoy full de fuerzas y cuando estoy que ya no aguanto. Entonces cuando me dice él, ámame con todas tus fuerzas, es que yo lo amo y lo sirvo hasta el cansancio. Es un montón de trabajo que hay que hacer y hay que hacerlo bien hecho porque es para Dios, para glorificar su nombre y también para la gente. ¿Me estoy explicando? También es para ustedes el trabajo. Entonces lo que quiero decir es, cuando entendés que es servir, el servir forma parte de tus deleites, no de tus cargas. Cuando la gente dice, estoy cargado por servir, es casi una blasfemia contra aquel que te mandó a servir, que es Jesús.
¿Cómo le puedo decir yo a Jesús estoy cargado de servir si Él cargó mis pecados en la cruz? ¿Cómo le puedo decir que estoy cargado de servir al que llevó mis enfermedades? ¿Cómo le puedo decir que estoy cansado de servir a aquel que cansado subió el Gólgota con una cruz a las espaldas? No se puede. Hacer tus pucheros, hacer tu berrinche, patalear, y con todo y berrinche te levantás a servir, porque es lo que Dios nos dio como privilegio en esta tierra. Di fuerte conmigo, es un honor servir a Dios hasta que no tenga fuerza, porque voy a amar a Dios con todas mis fuerzas. Amén. Para mí eso es algo hermoso y lindo, pero vayamos entrando en esto. ¿Qué podría competir o hacer que yo tenga la tentación de no servir? Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, habla de la palabra de Dios, la semilla. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Entonces yo le puse a este segmento del mensaje: mi servicio se lleva el afán, y no el afán se va a llevar mi servicio. Ahora les voy a tratar de explicar esto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A ver, todos repitamos: viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Sin embargo, dice que el afán la ahoga y la vuelve infructuosa. Ahogar es algo que va en contra de la vida, en contra de que la palabra está viva, pero el afán es capaz de ahogarla. Y no quiero ser ni hereje ni blasfemo, pero aquí dice que el afán puede ahogar la palabra viva de Dios. Entonces, pues solo es para ejemplificarte cuán diabólico puede ser el afán. Qué tan malo puede ser el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, que la ahoga y la vuelve infructuosa, siendo viva y eficaz. Entonces yo quiero que repitan esas 4 palabras, porque le voy a hacer. Di conmigo: viva y eficaz, ahogada e infructuosa. ¿Qué escoges tú? Porque la semilla de la palabra es la misma para todos, mas la tierra no es la misma. Yo quiero ser buena tierra para su palabra. Ahora les voy a enseñar un poquito más de ser una buena tierra. Voy a decir esto con los pies sobre la tierra, pero yo creo ser una buena tierra para el perdón. Es decir, a mí no me cuesta perdonar, pero yo soy una mala tierra para una semilla de rencor. Yo no sé guardar rencor. Pero hay gente que es buena tierra para la semilla del rencor. Por todo detestan a alguien, no perdonan, se amargan. ¿Me estoy explicando? Yo no soy una buena tierra para los chismes. A mí no me vengan con chismes. No me agrada. Pero hay gente, por Dios santo, que es un vivero. Es un vivero para el chisme. Todos se lo creen. No sé si me estoy explicando acá, ¿verdad? Yo no sé si tú eres una buena tierra para una semilla de trabajo. Cuando dicen, mucha, hay que servir al Señor. Yo. Vos, pero si ya ni tiempo tenés. Yo miro, yo no lo saco, pero yo sirvo. Y el otro es una mala tierra para el servicio. O sea, hay que servir. Te hablan. Yo sé quién puede. Ligero ofreces a alguien. Lo entregas de pecho al pobre, ¿va? No sé si me estoy explicando. Entonces la pregunta es, en esta vida, ¿tú sabes para qué sos buena tierra y para qué no lo sos? Te lo apuesto que lo sabes. Examínate a ti mismo y vas a decir, uy, yo soy buena tierra para estas cosas y debo dejar de ser buena tierra para las malas cosas. Que una mala semilla en mí jamás
fructifique, la voy a ahogar. Pero la semilla de la palabra de Dios es tan susceptible que se ahoga con el afán. Ahogar es tomar a alguien del cuello hasta llegar a asfixiarlo y quitarle la vida. Infructuosa es que todo lo que iba a producir en ti no lo produce, aunque, ojo, se te haya quedado de memoria el versículo. Saberlo y creerlo son dos cosas distintas. Entonces, sigo leyendo lo que Jesús dice en el verso 24. ¿Ninguno puede qué? A ver de nuevo, ¿ninguno puede? Servir, digan todos fuertes, servir. Entonces Jesús está hablando de servicio cuando está hablando del afán. Pongan atención a esto. Lo que está escondido en la enseñanza es servir. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las... ¿Y qué hace el engaño de las riquezas? Ahoga la palabra y la vuelve ¿qué? Infructuosa. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y voy a agregar, si no se deben afanar ni por comer ni por vestir, mucho menos por el tamaño del televisor o la calidad o la marca de tu celular. Pues claro. Es que es ridículo, hoy la gente se afana por las cosas superfluas. Si Jesús, su primer milagro fue convertir el agua, bien necesario, en vino, bien superfluo, más de 120 botellas del mejor vino del mundo. Ve a buscar cuánto vale la botella más cara del mundo, porque yo estoy seguro que Jesús hizo un mejor vino que ese. Yo lo googleé, eran $60,000, o sea que el milagro fue de 7.2 millones de dólares en vino. Y tú te afanas si vas a comer. Ahora, esta fue la primera señal que Jesús hizo, la primera, y dice que de ahí todos los discípulos creyeron en él. Yo no sé si por el milagro o por el vino, pero creyeron en él. Lo que quiero decir es, el Señor está diciendo, no te afanes, porque si te afanas, el afán te va a llevar a arrodillarte delante del Dios de las riquezas llamado Mamón. Al final lo que está hablando Jesús es, mucho del servicio o a quién vas a servir depende de tu nivel de afán. Dime tu nivel de afán y yo te diré a quién estás sirviendo. Entonces, puede ser que por el afán dejo de servir, ojo aquí, esto es bueno, o por mi servicio me dejo de afanar porque confío que aquel a quien yo sirvo proveerá todo lo que yo necesito. Así que graduandos, sirvan hasta el cansancio, sin queja alguna, porque está sirviendo a Jesús y Jesús se va a encargar del resto. ¿Puede ir un bonito amén a eso? ¿Tú crees que si sirves a Jesús, Jesús te va a pagar mal? El dueño del oro, de la plata y de la tierra y de todo lo que en el mundo hay, jamás Jesús te va a pagar mal. Es un error creer eso, no sé si me estoy explicando. Ocúpate tú de la higuera, como dice, y comerás del fruto. Vela por los intereses de tu Señor y recibirás honra, dice el Señor. De esa manera nosotros podemos servir a Dios confiados. Eso que tú dices, ay sí, pero voy a mi grupo, voy al discipulado, salgo 3 noches. Si no salís esas 3 noches a servir o es en tu casa, igual te vas a poner a ver series de televisión por horas. El ser más inteligente que ha pisado la tierra dijo, no vine a ser servido, vine a servir. El ser, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios, el creador del universo, dice, vine a
servir. Vos decís, yo no sirvo porque soy el gerente. Ojalá los gobernantes de esta tierra entendieran que no es llegar al poder, es llegar a cumplir el deber de servicio por el cual se les paga con nuestros impuestos. Es servir, diga conmigo, es servir. ¿Qué nos llamó Dios a hacer? ¿A qué? ¿A qué? Eso es lo que tenemos que hacer, servir. Somos servidores de nuestro Señor Jesús y de la gente. A Josué le dijeron, escoge a quién servir. Si a los dioses de esta tierra o a Jehová que te sacó de Egipto. No lo hubieran puesto a servir, a escoger si no existiera la probabilidad de hacerlo. Tú, al estar aprendiendo, has escogido servir. Aquí voy a esto más. Es para mí súper importante comprender. Y fui a la universidad, me gradué, tengo un doctorado en cosas ministeriales, soy administrador de sistemas de información, etc. Porque me estaba preparando para algo, me estoy explicando. Entonces, si tú vas a participar en un equipo de deporte, tú te comprometes, esa palabra escríbanla, te comprometes a llegar a los entrenos, a llevar el uniforme. ¿Me estoy explicando? Y hacerlo bien. Yo no entiendo por qué cuando te dicen en el equipo de fútbol tenés que venir debidamente uniformado o no vas a jugar y te vas a caer en la banca. Yo no oigo a ningún cristiano decir, uy, qué religiosos. Cuando la compañía para la que trabajas te dicen, esta es la camisa que debes usar con este logotipo que lo debes de poner, tú no dices, ay, qué religiosos, tú dices, ay, qué bueno está el cheque. Pero si en una iglesia se le dice a la gente, debes de venir puntual, debes lucir bien el uniforme, debes servir de esta manera, ay, qué religioso, ya no puede venir uno como se le da la gana. No entiendo por qué a Jesús le hacemos eso y al mundo no. No se trata de recibir clases en una academia, se trata de ser formado como un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de formación, se aprende. Y otra más, mira, yo tengo ya muchos años de servir al Señor y he visto esta onda, cuando la gente dice, es que Dios me llamó me llamó. Lo primero que hacen es levantarse a enseñar en lugar de sentarse a aprender. Me encanta la academia porque la gente se sienta a aprender para entonces tener algo que enseñar. Se llama liderazgo con responsabilidad. No puede existir, y eso es redundante, porque no puede existir liderazgo sin responsabilidad. A mí me encantan los procesos de aprendizaje, por eso es que practico deportes y deportes difíciles, porque me obligan a meterme y comprometerme en un proceso de aprendizaje. Pongan atención acá, me obligan a obedecer a alguien. Es más, le pago al profesor para obedecerlo. Y yo digo, me debería pagar a mí porque yo le obedezca, ¿no? Pero es que eso no es como funciona el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo no estoy dispuesto a pagar porque me enseñen y a pagar por obedecer. Entonces yo trato de mantenerme en ese contacto para tener siempre a alguien que obedecer, pues aparte de la señora con la que vivo, ¿verdad? La cual sí me entrena para esa onda. Pero lo que quiero decir es eso. Y además también está mi mamá en la casa. Imagínate la vida que cargo. Hermosa y gloriosa. Este afán, eso es importante. ¿Por qué? Porque yo veo gente que dice, que mientras están mal se meten a servir a Dios. Cuando ya les va bien, tienen tanto que hacer que ya no lo sirven. Entonces servías porque no tenías nada que hacer. Qué feo hacerle a Jesús eso, ¿no? Mira, Jesús, ya no te puedo servir porque ahora tengo algo que hacer.
¿Cuál es el problema que tenemos con Jesús? Que para muchos Jesús no es Jesús el que se describe en la Biblia, sino Jesús es tu amigo imaginable. Es un amigo imaginable que para que tu conciencia se ponga bien, le llamas Jesús. Pero te imaginas cómo es Él, en lugar de leer la descripción de Él en la Biblia. Él es Señor. Él manda. Amén. Jesús es quien manda. Es nuestro Señor. Y lo sirvo como a un Señor. Ponga atención. No lo sirvo como al jefe de la empresa. Lo sirvo como mi Señor y mi Rey. Ahora quiero que te imagines cómo servirías tú a un rey en su palacio y en su reino. Yo sé que no podés porque nunca has visto uno. Perdón. ¿Cómo podemos nosotros entender que es Señor de señores o Lord of Lords si no tenemos un Lord? Nunca hemos visto uno, nunca hemos saludado uno, nunca hemos estado en su despacho. ¿Cómo puedo yo entender que es el Rey de Reyes si no hemos visto un rey? Cuando tú servís a un rey no es como servir al CEO de la empresa o al de la junta directiva o al dueño del banco. Ahí se sirve con todo un protocolo, me estoy explicando. El hecho que Jesús te ame no quiere decir que lo menosprecies y lo bajes del lugar donde debe estar, que es ser Señor de señores y Rey de reyes. Tienes el privilegio de servir no a un rey, al Rey de todos los reyes, no a un señor, al Señor de todos los señores. Imagínate si alguien de la alta jerarquía de un país te invita a cenar, ya te quiero ver yo cómo te pones. Bien rasurado, bien entacuchado, te pones los mejores trapos posibles, porque es que vas a ir a comer a la casa del fulano. Pero entonces, ¿cómo me comporto con Jesús si no lo miro? Pues cuando lo sirves full, con todo lo que eres, con todo lo que piensas, con todo lo que sientes, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todas tus chivas, se le sirve al Señor. ¿Por qué nos postramos? Tú no te postras delante del gerente, porque Él no es rey. Me postro delante del Señor porque Él es Señor de y Rey de. Por eso lo adoro. Adoro a Dios. Y ese Dios creador te dice: vení, servirme, trabajá para mí. Wow. Y voy a decirte esto más, ya voy a ir cerrando un poco, pero en una ocasión, incluso hablando con la gente de televisión, y esto lo voy a decir con muchísimo respeto, porque yo también soy empresario, pero yo le dije a él: si tú vas a hacer un comercial para una agua gaseosa que contiene azúcar, ¿tú crees que cuando entres al cielo te va a decir: bien, siervo fiel, mucho azúcar vendiste, entra en el gozo de tu Señor? ¿Y te va a dar galardones? E incluso tú puedes ser un diseñador de moda y tú crees que el Señor cuando entres dice: bien, siervo fiel, qué buenos trajes te tiraste, entra en el gozo de tu Señor. No, eso te lo dio el Señor para que tengas de qué vivir. Pero Él te va a decir: buen siervo fiel, cuando hayas servido a Él, a su nombre, a su causa, a su gente, y entonces te diga: entra. Eso tiene recompensa eterna. Lo demás es algo que Dios nos proveyó para vivir sobre la tierra, nada más. Me encanta cuando veo gente graduando para servir. El afán arruina nuestra relación con Jesús. Se los voy a demostrar. Lucas capítulo 10, verso 38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra o su palabra. Pero Marta, ponga atención, se preocupaba. ¿Sé qué?
por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ojo acá, ¿no te da cuidado que mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada, pura loca estás con muchas cosas. Es que turbado significa eso, estar todo trabado. Mira, y le dice: tu hermana escogió la mejor parte. Pero entonces entro en un conflicto yo. Entonces hacerle un banquete, como dice el original, o una cena a Jesús, ¿es malo? O sea, servir es malo. Lo que es bueno es sentarse a oír la palabra sin servir. No. Lo que es malo es servir al estilo Marta. Mira, Marta tenía muchos quehaceres. Es decir, que aparte de la cena o la comida, su cabecita estaba en otro lugar con muchos problemas que tenía en la mente. Ella tenía un conflicto interno y sacó su conflicto interno y se lo echa en cara a Jesús. Le dice: Señor, ¿no tenés cuidado de mí? Decile tú a mi hermana que no me deje servir sola. Wow, Jesús dijo: ¿y a qué horas te hice yo daño? Mejor no me hubieras invitado a comer. Tú me invitaste a comer, yo no te pedí la comida. Es más, yo soy un hombre que estoy acostumbrado a ayunar 40 días, no tengo problema sino como hoy. Pero ¿qué hizo Marta cuando estaba afanada y turbada? Tú tenés la culpa que yo estoy sirviendo sola, porque no le decís a mi hermana que se levante a servir conmigo. No, Marta, vos escogiste hacer la cena y tu hermana escogió oírme mientras cenamos. Tú lo escogiste. Lo que no puedes es servir de esa forma al Señor debido a que estás afanado, sino todo lo contrario. Señor, yo te sirvo y tú te encargas de todas mis cosas. Mira, en esa época de joven, a mis 20 y pico de años, ¿verdad? Cuando por motivos familiares y económicos dejé de estudiar por un tiempo en la universidad y tuve que salir de la casa de mi tía donde yo vivía, metí mi valija entre mi carro, una valija que estaba rota, y ese día dije yo: Señor, yo te voy a ir a adorar a la iglesia. Por eso a mí no me gusta faltar un domingo, porque no sabes cuál es el domingo en que Dios va a resolver las cosas. Dice: ay, yo no vine el domingo pasado. Es que el domingo pasado es que yo te iba a resolver eso. Dios habla todos los días, pero soy sincero, especialmente en el de reposo. Por eso se llama reposo, porque cuando tu mente entra en reposo puedes escuchar más la voz de Dios. Entonces, cuando yo llegué ahí, ¿verdad? Y me senté, yo fui a servir, y un amigo mío, sin saber qué estaba pasando, les he contado, me invitó a comer en la casa de su abuelita. Y estando en la casa de la abuelita me dijo: mire, Cash, quiero que venga aquí atrás. Me llevó al cuarto clásico de servidumbre de las casas de antes, y ahí había un catre con moho. Y agarró el catre y me dijo: ¿le sirve esto? Y entonces el amigo me dijo: mira, donde yo vivo de pensionista donde mi tía. Sin embargo, te puedes llegar a quedar ahí. Y yo le había dicho a él que estaba bien. Yo me podía quedar en el piso o en el sofá de la sala, no importaba. Pero había un cuarto muy pequeño. Ese cuarto muy pequeño, apenas cupo el catre. Lo tuve que asolear para quitarle el moho. Puse mi valija debajo. No tenía mesa de noche porque el puerto era tan pequeño que cuando abría la puerta topaba en el catre. Entonces no podía haber mesa. Fui a comprar un mueble de esos de pino amarillo que venden en las calles. Y ese era mi armario. Yo soy tan feliz hoy como ese día. Porque ese día y hoy sigo sirviendo al mismo Señor. Y ahí en ese cuarto, yo agarraba la guitarra
y me ponía a cantar: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Ese era mi canto. Con una guitarra que no tenía ni siquiera las 6 cuerdas porque se había reventado una, y no importa, no la sé tocar, desentonado yo, ¿qué cabe que la guitarra esté igual de desentonada? O sea, allí sirviendo al Señor le decía: Señor, yo te voy a servir. Y si te han mandado a casarme, tenés que hacer un milagro. O me das un lugar más amplio donde vivir, o Sonia tiene que caber aquí conmigo, pues no hay dónde. Pero si me dijiste que te sirva, yo te voy a servir el resto de mi vida sin importar qué. Porque es un gran honor que Dios le conceda a un ser humano sacado del fondo del lodo y del pecado, que se ponga a servirlo. ¿Qué más podés pedir en tu vida? A mí o el Señor me llamaba a servirlo, o de chute lo iba a servir, pues lo iba a servir. Me meto y lo sirvo. Pero no culpes a Jesús cuando estés afanado por servir. Eso no se le hace a Dios. No solo murió por mí, sino que me da el honor de servirlo. No solo me perdonó que me burlaba de Él, me da el honor de hablar de Él. ¿A qué hora se te llenó la cabeza de charadas para no entender que servirlo es un honor? Honor. Hasta cuando nos vituperan o nos maldicen a causa de lo que creemos, para aquellos que lo hacen les voy a dejar claro: gracias es un honor. Un honor. Somos bienaventurados. Entre más nos atacan, más bienaventurados somos. Y por último, gracias Jesús por dejarme servirte. No debería estar aquí yo. Yo no merezco pararme delante de ustedes y hablar, ni estar aquí, ni presidir este ministerio. Créame que no lo merezco. Pero mientras Dios me deje aquí, voy a estar metido. O sea, pero en Malaquías capítulo 3 verso 13 dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios, porque dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, ahí el clavo, que la nación estaba maldita con maldición, y resulta que los soberbios andaban prosperando. Sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero para dejar ese tipo de actitud. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria de él, delante de él, para los que temen o sirven a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios
y el que no le sirve. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y en el libro de memoria cuando le sirves. Yo quiero estar en 2 libros, no en uno. ¿Por qué has dejado de servir? Me cansé. Entonces descansa y sigue, pero no descanses eternamente. Me aburrí. Entonces servías por entretenimiento. Me hirieron, entonces perdona, porque los cristianos eso es lo que hacemos. Pequé, entonces pide perdón, apártate del pecado y sigue sirviendo. Me divorcié, entonces sirvan separados. Tengo mucho trabajo, entonces servías por desocupado. Me quedé sin trabajo, entonces servías porque te iba bien. El servicio es hasta que la muerte nos lleve a la presencia del Señor. Cuando oí el testimonio de una mujer que su madre de 80 años falleció, Lucky se llama ella. Lucky me mandó la foto de la Biblia de su mami y me dijo: mire esto, pastor, me dijo. Y en la contraportada decía, en la pasta interna, lo que tenía era mi foto. Y dice, ella cada vez que abría la Biblia, lo primero que hacía era orar por usted, me dijo. 80 años de edad. Mi mamá fue la primera persona que gradué de la academia. Y dice, y mi mamá lo que hizo fue abrir un grupo de niños a sus 80 años. Y me decía, hija, ¿dónde está la pizza y la Coca-Cola para darle a los niños? Me mostró las promesas de fe que sembraba esta mujer de 80 años en el reino. Me mostró el recibo de sus diezmos. Tocó tanto mi corazón ese testimonio que dije, ya sé qué voy a hacer si me sacan de aquí a mis 80 años. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4, verso 17. ¿Sí? Dice, y se le dio, está hablando de Jesús, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre. A ver, todo el mundo diga sobre. Una segunda vez, sobre. Está sobre mí. Aquí Jesús no leyó una escritura que diga, y el Espíritu de Dios está en mí. Aquí leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha, ¿a qué? Ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Digo yo, ¿qué tiene que ver lo que está sobre ti con las buenas nuevas que le vas a dar a los demás? En todo caso, hubiera dicho, el Espíritu de Dios está dentro de mí, de donde van a salir las buenas nuevas para ti. ¿O es que toda buena nueva habrá de ser acompañada con algo que provoca lo que está sobre él? Porque Jesús, su mensaje siempre fue acompañado de señales, milagros y prodigios. Luego dice acá, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso el Espíritu de Dios está sobre mí. A pregonar libertad a los cautivos. Por eso el Espíritu de Dios está sobre mí. Y vista a los ciegos. Por eso el Espíritu de Dios está sobre mí. A poner en libertad a los oprimidos. Por eso el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando digo sobre mí no hablo de mí, hablo de Jesús. Dice, y a predicar el año agradable del Señor. Por eso el Espíritu de Dios está sobre él. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. No entiendo por qué, si solo lo leyó.
Pero todo el mundo volteó la vista y dijo, ¿y ahora qué va a decir? Y le sale con esta sorpresa. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y estaba tranquilo sentado. ¿Me explico? Ahora, si para poder dar libertad a un cautivo, si para poder sanar a un enfermo, para poder dar buenas noticias, Jesús necesitó que el Espíritu de Dios estuviera sobre él, ¿qué necesitamos nosotros para hacerlo? Que el mismo Espíritu esté ¿qué? Sobre nosotros. Y la palabra de Dios dice que Dios dará el Espíritu al que se lo pida. Ojo, no hay un segundo requisito y por el amor de Dios no te lo inventes. 12 pasos para recibir al Espíritu Santo, casaca. Se te olvida el quinto, te amolaste, no hay Espíritu Santo. Deja de tratar de meter en una metodología a una persona que tiene vida como el Espíritu Santo. Yuhu. Estoy hablando del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y se siente una unción aquí, yo no sé si vos la estás sintiendo, pero yo siento que el cuerpo se me está envolviendo en algo. Es como que algo, como que fuera estuvieras debajo de una pequeña regadera o te está envolviendo algo. No sé cómo explicarlo, por eso es que es sobrenatural. ¿Sí? Es difícil desde lo natural explicar todo lo sobrenatural, es muy difícil. Pero ¿cuántos de ustedes usan o hacen cosas que no entienden, pero las hacen o las usan? Levanta tu celular. Nunca lo has abierto para ver qué tiene adentro. Ah, pero bien que te tiras el WhatsApp, ¿va? No sabes cómo funciona una cámara desde su invento, pero decís, este nuevo tiene 3 usted. Y no sabes para qué son las 3, pero haces clic, ¿sí o no? Tenés una computadora y verdad has oído que tiene chips y no sabes qué es un chip. No has estudiado electrónica, no estudiaste circuitos integrados, no sabes cómo se conectan. ¡Ah, no! ¿Sabes cuántos megahertz tiene velocidad? Y es decir, la velocidad se mide en kilómetros por hora. ¿Qué onda aquí? No te importa cómo funciona un horno de microondas. No sabes cómo funciona el motor del carro, pero querés uno. Entonces, ¿por qué nosotros cuando se trata de Dios y Dios va a hacer algo sobrenatural, primero quiero entender todo? Pero en tu vida natural no querés entender todo, solo si funciona. Entonces, ¿por qué si el Espíritu Santo toca a una persona y se está riendo algo y le preguntas qué te pasa, él te puede decir nada y quédate tranquilo? Si tu mujer te dice lo mismo en tu casa. Lo que estoy tratando es, de verdad, estoy tratando entre broma y broma decirte verdades que no funcionan a la hora de buscar a Dios. Porque es una verdad, no entiendo. Pero entonces, ¿por qué a Dios sí lo quiero entender? Es que si no entiendo a uno que es de mi misma especie, ¿cómo voy a entender a Dios? Mira, yo estoy de acuerdo que algunas personas no crean que existen milagros. De acuerdo, está bien. Ellos no quieren creer que hay milagros. Y nosotros no atacamos a las personas que no creen en milagros. Pero ¿por qué los que no creen en milagros atacan a los que sí creemos en milagros? Como que creer en un milagro fuera malo. Dejen de darle falsas esperanzas a la gente. ¿Qué es una falsa esperanza? Una falsa esperanza es decirle a una familia que tiene a su persona metida ya en un tubo que Jesús podría levantarla y sanarla. Eso es una falsa esperanza. Solo hay esperanza, no hay falsas esperanzas. Esa gente es inhumana. Y esa gente nos quiere dar a nosotros a entender y nos quiere enseñar a nosotros cómo buscar a Dios. Please. Mira, el primer mensaje al final de Jesús fue este.
el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ¿qué? Ungido. ¿Ustedes creen que el Señor tiene esa promesa para ustedes también? Porque el Señor le dijo a los apóstoles: esperen en el aposento alto hasta que sean investidos del poder de lo alto o del poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer algo que fue lo mismo que hizo Jesús aquel día. Levanten sus manos y quiero que salga de tu fe. No solo es hablado lo que vas a decir. Qué bueno que lo vas a repetir. Jesús lo confesó, Jesús lo leyó, salió por su boca, pero lo creyó en el corazón. ¿Cuántos de ustedes hoy van a asociar su corazón a su boca a su corazón? Dice la Escritura: creí, por lo tanto hablé. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios te fue dado a ti también? Entonces di conmigo fuerte: el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí. No, espérame. Hasta ahorita solo es una confesión. Vamos a ver si funciona la fe. De nuevo di conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Tercera vez juntos: el Espíritu del Señor está sobre mí. Parece que algunos no solo lo dijeron, parece que algunos también lo creyeron. Más. Y algunos se preguntarán: ¿así de fácil, pastor? Dice la Escritura: ¿recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Tranquilo, allá va a llegar. Más. Yo no hice nada. Lo hiciste tú. Cuando estés en tu habitación, haz lo mismo. Levanta las manos y decí: el Espíritu de Dios está sobre mí, todo yugo se pudre. A ver, probemos otra vez. Levanta tus manos. ¿Listos? Di conmigo, juntos: el Espíritu del Señor está sobre mí. No le pongas atención más a la reacción que un cuerpo puede tener por el poder. Ponele atención que es el Espíritu de Dios el que está sobre. La manifestación, la reacción que alguien tiene ante el poder te puede llamar la atención, pero no para que te enfoques en eso, sino te enfoques en Él. Eso está pasando porque Dios es real, porque está aquí, porque derrama su Espíritu como lo prometió. Ahora, si dijéramos el Espíritu de Dios se derramó y no pasa nada, ¿cómo sabrías que se derramó? Entonces lo primero es que comprendas que se está derramando. Lo segundo es que ese derramamiento te afecte a ti. Ojo acá, Jesús se sentó y no le estaba pasando esto, pero cuando salió hizo un milagro y se manifestó que sí estaba el Espíritu de Dios sobre él. Yo no me he caído las veces que ustedes se han caído, no me he embriagado como algunos de ustedes se han embriagado, pero eso no es suficiente para decir que la unción no está fuerte sobre mí. Date cuenta de algo: hay gente que está temblando, lo que no estoy temblando yo. En este momento se están riendo como no me estoy riendo yo. Pero
todo comenzó aquí. Entonces, si yo me baso en mi experiencia para creer que tú puedes tener otra, estoy mal. El Espíritu de Dios está sobre, por cuanto me ha, para, hay propósito. Pero cuando estás hablando de unción, tú estás hablando de lo que vas tan solo adentro. Levantan las manos otra vez, es que tenemos que estar claros en algo. O un mensaje que se lleve, di conmigo, fuerte, todos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios es tan importante? Primero, como podrás dar cuenta, Jesús no se manifestó sin que el Espíritu de Dios estuviera sobre él. Del primero que Jesús habló fue del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y del abismo. Y después dijo Dios, sea la luz. ¿Qué es primero? ¿Tu persona o tus palabras? Porque hay personas que son mudas. Sin la persona no pueden existir palabras. Yuhu. Entonces el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo sea la luz y se produjo la luz. Ya se movía el Espíritu de Dios. Cuando fueron dadas las tablas de la ley, la gloria de Dios bajó en el monte. Moisés se metió en la nube y bajó con las tablas. Primero existió la nube, después existieron las tablas. Yuhu. Porque eso, aunque el ministerio de la ley fue con gloria, ¿cómo no será con mucho más gloria el ministerio del Espíritu? Dice la Escritura. ¿Cómo así? Porque si del Espíritu salieron las tablas y fue glorioso, pues más glorioso será el Espíritu de donde salieron las tablas. Simple lógica poderosa aquí en las Escrituras. El Espíritu de Dios fue tan poderoso que cuando Jesús se iba a volver carne y el Verbo se hizo carne, fue el Espíritu de Dios el que vino sobre María. Y después de que vino, entonces fue concebido Jesús y nació, llamado Hijo de Dios. Y luego Jesús fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu y regresó en el poder del Espíritu y confesó que el Espíritu estaba sobre él. Pero aún antes de eso, Juan el Bautista dijo: sobre quien vean descender el Espíritu de Dios y permanecer sobre él, él es. Eso fue lo que yo oí de parte del que me envió. Quiere decir que la señal que Dios le dijo a Juan el Bautista que observara para saber quién era el Mesías y el Cristo, era que el Espíritu de Dios descendiera sobre él. Justo cuando lo bautiza, se abren los cielos. ¿Y qué fue lo que descendió? El Espíritu de Dios. Y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces se manifestó por el poder del Espíritu toda la vida milagrosa de Jesucristo. Y cuando va a la cruz, dice la Biblia que Él se entregó mediante el Espíritu eterno. Ese mismo Espíritu eterno es quien lo resucita de entre los muertos. Y una vez resucitado, le da instrucciones a los discípulos por el Espíritu Santo. Y les dice: se quedan en el aposento hasta que reciban el Espíritu Santo y sean investidos de lo alto. Entonces, ojo, se abre el aposento alto, entra el Espíritu Santo, pone llamas de fuego sobre la cabeza de las personas como llamas de fuego, se oye hablar en diferentes idiomas y Pedro se levanta y su primer discurso fue del Espíritu Santo. ¿Será importante entonces el Espíritu Santo?
Vaya que es importante el Espíritu Santo. Por eso el primer libro de su servidor es en honor al Espíritu Santo. Y por eso este templo tiene forma como de un ave descendiendo a la tierra. Y por eso esas alas que miras ahí, para recordarte que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Amén. Bueno, mira pues, diga conmigo, primero pasa, no vamos todos, primero pasa, después se explica. En algunas oportunidades podemos explicar antes de que pase, pero si pasa antes de explicar no es malo. Simplemente no entendés porque no te han explicado. Y quiero decirte otra cosa, cuando tengas un corazón duro, ni explicándote. ¿Cuántas cosas a veces le quieres explicar a uno de tus hijos y no las quiere entender? Y tú decís, pero ¿por qué no querés entender? Pues porque a veces no queremos entender. Punto. ¿Cuántas veces malinterpretamos algo? Porque interpretamos desde lo que nosotros llevamos dentro. Entonces, si tu enseñanza por los siglos de los siglos ha sido no, el Espíritu de Dios no, entonces va a ser no, a no ser que cambies tu manera de pensar a través de las mismas escrituras. Aquí solo es una ola, ya se vienen olas, puedo explicar, vienen olas, puedo explicar, vienen olas, puedo explicar, vienen olas, y de repente viene una ola y ya no, ni la voy a poder explicar. Primero pasa, Hechos capítulo 2, verso 14, dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, ojo, como vosotros suponéis. Entonces la gente puede suponer algo cuando mira el derramamiento del Espíritu Santo. Lo importante es que lo estás viendo. Tú no puedes decir que no has visto un derramamiento del Espíritu Santo, aunque no se haya todavía derramado sobre ti, pero la promesa es que sobre toda... bueno, si es sobre toda carne, a mí me toca también. Entonces, ojo, porque tenemos que aprender. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto es la hora tercera del día. Pues eso que es la hora tercera del día, es decir, la lógica que ustedes están empleando para interpretar o suponer que lo que están estos es borrachos, porque están llenos de mosto natural, no coincide, porque nadie a esta hora se emborracha. ¿Me estoy explicando? Entonces él está tratando de decirles, pero primero pasó, después lo está explicando como pudo. Y sigo, porque esto se pone buenísimo. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cabe la alta probabilidad que queden de tal manera que aún físicamente, cuando los veas o los veas físicamente, puedas suponer que están borrachos, pero no lo están. Están llenos del Espíritu Santo, que parece que los deja como borrachos. Yuhu. Hay cosas que parecen, por ejemplo, el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, no como paloma. Yuhu. ¿Cuántos están poniendo atención aprendiendo acá? Ojo pues. Dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda... entonces sí podemos decir como Jesús: el Espíritu de Dios está sobre... y va a venir sobre toda... ¿sobre cuánta carne? ¿Sobre cuánta carne? Ahora diga, viene sobre la carne. Sobre toda carne, sobre toda persona. Viene sobre tu mismo cuerpo. Ahora vas comprendiendo algo.
Yo me puedo tomar un café y realmente casi no me pasa nada. Vos te tomás un café y no dormís en 2 días. Porque tu cuerpo reacciona diferente al café que como mi cuerpo reacciona. ¿Sí o no? No sé si hay gente alérgica aquí a algo, pero hay personas que reaccionan a una comida como otros no reaccionamos. Porque el cuerpo de esa persona reacciona diferente a como reacciona otro. Por ejemplo, si tenés niños pequeños, ¿qué tal unos 3 dulces antes de dormir? ¿Qué va a pasar con el niño? No va a dormir, va a costar que se duerma. ¿Pero por qué? Porque su cuerpo ahora contiene azúcar que lo despierta. Todos reaccionamos ante lo que ingerimos. ¿Me estoy explicando? Todos. ¿De dónde sacas la energía sino de lo que comes? No comas tanto que tu cuerpo se gaste toda la energía en digerir la energía que le estás metiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces viene el Espíritu de Dios y te llena. ¡Fua! Prueba de que te llenó es que allá adentro está viendo una reacción a algo que estás recibiendo. Yuhu, eres templo del Espíritu Santo y Él habita ahí. Eso no es un concepto, eso no es una teoría. Hay un ser que habita dentro de ti. Ojo, no sé cuántos de ustedes han presenciado un endemoniado alguna vez. Quiero ver la mano en alto. No estoy hablando del marido, no estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes han presenciado un endemoniado? ¿Usted ha visto cómo reaccionan? Tienen reacciones físicas incluso. ¿Yuhu? Entonces, ¿por qué si un ser demoníaco puede provocar una reacción, por qué el Espíritu de Dios no habrá de provocar una buena reacción de nuestro cuerpo mismo? ¡Yuhu! Ya yo me estoy haciendo un queso para tratar de explicarte algo que igual te va a pasar porque estás creyendo. Claro que pasa, si te puede pasar con un café, si te puede pasar con una gaseosa, con un dulce, con un té, con una comida, con una bebida energética, te va a pasar. Si el espíritu, y eso que tú estás habituado a muchas cosas que consumes, pero al Espíritu de Dios no te has habituado tanto. Entonces cuando de pronto pasa, decís, uy, ¿aquí qué pasó? ¿Qué es esta electricidad que estoy sintiendo? Siento como un peso sobre mí. Me cuesta caminar. Y entonces cuando aquellos vieron a los apóstoles y a los 120 llenos del Espíritu Santo, estos están borrachos. Están borrachos. ¿Por qué? Porque estaba habiendo una reacción de. ¿Me estoy explicando? Entonces mira pues, primero pasó, después se explicó. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero estos no son sueños normales, no son visiones normales, no es hablar positivamente. Esto es provocado por el Espíritu de Dios. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y predicarán o profetizarán. ¿No fue lo que dijo Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas. Y a propósito, una buena nueva a un pobre no es tener. Una buena nueva al pobre es vas a salir de ahí. Es una buena ¿qué? Noticia. Ahora ojo, cuando fue dado a los gentiles, también primero pasó y después se explicó. Dice Hechos capítulo 10 verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, pregunto, ¿terminó el sermón Pedro? ¿Terminó de hablar Pedro para que algo pasara? O aquí dice, mientras aún hablaba estas palabras Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre. Léelo bien. Exactamente. Lo que sentiste cuando dije sobre es eso. Más. Sobre los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pedro a estos no les impuso manos, porque Pedro tenía prejuicio contra los gentiles. Por eso, para que esto se diera, le bajaron un lienzo del cielo con animales inmundos, y una voz le decía: Pedro, mata y come. Y él decía: yo nunca he comido nada inmundo. Pues mata y come, le dijo. Porque el Señor le dio su espíritu a los gentiles también. Date cuenta, gentil, no le dio la ley, pero Él nos vino a dar su vida, su espíritu, su persona misma. Si tenés a la persona, vas a obedecer lo que te diga, aunque no fuera ley. De hecho, Jesús no les dio tantas leyes a los discípulos como instrucciones. Mandamientos les dio: ámense. Mira qué gran mandamiento: ámense. Jesús no le dijo: coman con las manos limpias. Eso ya se lo decía la tradición, ni siquiera la ley, la tradición. Él venía desatando animalitos en el mismo día del reposo, no violando el reposo, sino amando aún en el día de reposo. Dice Hechos 2:1. Ahora sí, Él ya explicó, pero explicó después de qué pasó. Ahora veamos qué pasó sin haberlo explicado. Jesús nunca les dijo: esperen al Espíritu de Dios o su poder en el aposento alto. No se vayan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y tú tampoco, hasta que seas investido del poder de lo alto. Y no les dijo: y vendrá un estruendo, un viento fuerte, lenguas de fuego aparecerán sobre su cabeza y hablarán en otros idiomas. Él no les dijo cómo iba a ser. Eso iba a ser una sorpresa. Yo no te puedo decir cómo va a ser, porque ni Jesús se lo dijo a los apóstoles. Él solo dijo: esperen ahí hasta que el poder venga de lo alto. Punto. Ahora te doy otra. Dice: y de repente vino del cielo. Di conmigo: el día llega, viene del cielo, y puede ser de repente. ¿Qué es de repente? Sin previo aviso. El Espíritu de Dios te va a llenar en el auto y lo vas a tener que parar en la carretera, porque va a ser de repente. El Espíritu de Dios hoy te va a llenar donde vos menos quisieras que te llene, porque qué pena. Y vas a estar comiendo con gente fufurufa cuando el Espíritu Santo va a descender. Te vas a embriagar, vas a reír, y van a creer todos los del restaurante que estás loco. Y se va a levantar gente a decir: estos están ebrios, estos están borrachos. Mira. Y de repente, diga conmigo: llega el día, viene del cielo, y es de repente. De repente. De repente. De repente. Levanta las manos y: Espíritu Santo, cuando tú quieras, a la hora que quieras.